¿Sabías que el momento más oscuro de la historia cambió mi vida para siempre cuando vi morir al único hombre que nunca merecía estar en esa cruz? Lo que presencié ese día en el Gólgota te hará entender por qué millones de personas han transformado sus vidas durante más de 2000 años. El sol apenas comenzaba a despertar sobre las colinas de Jerusalén, cuando el estruendo de voces airadas atravesó mis sueños como una daga. Me incorporé en mi pequeña habitación, cerca del barrio de los artesanos, donde el aroma de madera trabajada y cuero curtido solía traerme paz. Pero esa mañana, algo diferente flotaba en el aire. El olor acre del miedo y la injusticia. Mis pies descalzos tocaron las piedras frías del suelo mientras me acercaba a la ventana. Desde allí podía ver la procesión que se formaba en la distancia, una serpiente humana que se movía lentamente por la vía dolorosa. Mi corazón se detuvo cuando reconocí la figura que cargaba el madero. Era él, mi maestro, mi Salvador, Jesús de Nazaret. No puede ser, susurré, y mis manos temblaron contra el marco de madera de la ventana. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, mientras veía cómo su figura encorvada se tambaleaba bajo el peso de la cruz. Su túnica, antes blanca como la nieve del Hermón, ahora estaba manchada de sangre y polvo. Salí corriendo de mi casa sin siquiera ponerme el manto. Las calles empedradas de Jerusalén hirieron mis pies mientras corría, pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía que desgarraba mi alma. A mi alrededor, la ciudad había despertado con una energía extraña y siniestra. Los comerciantes cerraban sus puestos, las mujeres se asomaban temerosas desde sus ventanas y los niños eran llevados adentro por sus madres asustadas. En la esquina donde Simón el curtidor tenía su taller, me crucé con Juana, la esposa de Chuza. Sus ojos estaban hinchados de llorar y cuando me vio, corrió hacia mí. «María, ¿has visto lo que están haciendo?», me gritó, aferrándose a mis brazos. «Lo han condenado como si fuera un criminal común, como si fuera uno de esos bandidos que asaltan en los caminos del desierto». Asentí sin poder hablar. Mi garganta se había cerrado por la emoción. Juntas seguimos el sonido de la multitud hasta llegar a la calle principal. El gentío era ensordecedor. Algunos gritaban insultos, otros lloraban, y muchos simplemente observaban con esa curiosidad morbosa que caracteriza a las masas cuando presencian una tragedia. Cuando finalmente logré abrirme paso entre la gente, lo vi. Jesús estaba de rodillas en el suelo polvoriento. El madero había caído a su lado, y un soldado romano de rostro curtido por el sol lo golpeaba con el mango de su lanza. «¡Levántate, rey de los judíos!», se burlaba el centurión, un hombre llamado Marcus que había visto antes en el pretorio. Su armadura brillaba bajo el sol matutino, contrastando con la humillación del hombre que yacía a sus pies. En ese momento, nuestras miradas se encontraron. A pesar del dolor que distorsionaba sus facciones, a pesar de la sangre que goteaba desde la corona de espinas, sus ojos seguían siendo los mismos que me habían liberado años atrás en Magdala. Esos ojos que habían visto más allá de mi vergüenza, más allá de mis demonios, más allá de todo lo que yo creía que era mi destino. Un viento suave movió su cabello ensangrentado, y por un instante fue como si estuviéramos de nuevo en la orilla del lago de Genesaret, cuando me había dicho: «Mujer, tus pecados te son perdonados. Ve en paz». Pero esta paz había sido destrozada por el martillo de la injusticia romana y la envidia de los líderes religiosos. Caifás y sus secuaces habían logrado lo que querían. El hombre que había devuelto la vista a Bartimeo, que había resucitado a Lázaro, que había alimentado a 5000 personas con 5 panes y 2 peces, ahora era arrastrado como un cordero al matadero. «Simón de Cirene», gritó otro soldado, señalando a un hombre de piel oscura que venía del campo con sus herramientas de trabajo. «Tú cargarás la cruz». Simón, un hombre de complexión fuerte con manos callosas por el trabajo en los campos, protestó al principio, pero la punta de la lanza romana cerca de su cuello lo convenció rápidamente. Cuando levantó el madero, pude ver cómo sus músculos se tensaron bajo el peso. Era la misma cruz que momentos antes había estado aplastando los hombros de mi Señor. La procesión continuó, y yo la seguí como una sombra. Cada paso era una puñalada en mi alma. Recordé las palabras que él había pronunciado semanas atrás, cuando Pedro había tratado de impedirle hablar sobre su muerte. «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día». En ese momento no habíamos entendido. ¿Cómo podíamos entender que el reino de los cielos requería tal sacrificio?
¿Cómo podíamos comprender que la victoria vendría a través de la derrota más absoluta? A medida que avanzábamos por las calles serpenteantes de la ciudad, más mujeres se unieron a nuestro lamento silencioso. Reconocí a María de Betania, hermana de Lázaro, cuyo rostro pálido reflejaba el mismo dolor que desgarraba mi corazón. También estaba Salomé, madre de Juan y Santiago, con las manos entrelazadas en oración constante. Pero quien más me conmovió fue ver a María, su madre, caminando con pasos firmes, pero con lágrimas que caían como lluvia silenciosa por sus mejillas. Su rostro, marcado por años de amor y preocupación maternal, ahora llevaba el peso de un dolor que ninguna madre debería experimentar. Cuando nuestros ojos se encontraron, nos comunicamos sin palabras. Compartíamos el mismo corazón roto, la misma fe tambaleante, la misma esperanza que se aferraba desesperadamente a promesas que parecían desvanecerse con cada paso hacia el Gólgota. El camino se hacía cada vez más empinado. Las piedras bajo nuestros pies se volvían más irregulares, y el sol comenzaba a calentar con esa intensidad despiadada que caracteriza los días de Pascua en Jerusalén. A lo lejos, ya podía ver la silueta siniestra del lugar de la ejecución, una colina pelada donde los maderos se alzaban como dedos acusadores contra el cielo azul. Era allí donde se dirigía nuestra procesión de dolor. Era allí donde se escribiría el capítulo más oscuro de la historia más luminosa jamás contada. Las calles de Jerusalén nunca habían sido testigo de una mañana como aquella. Mientras seguía la procesión hacia el Gólgota, cada sonido se grababa en mi memoria con una claridad dolorosa. El arrastrar de las sandalias sobre las piedras, los gemidos sofocados de las mujeres que lloraban, el tintineo metálico de las armaduras romanas, y por encima de todo, el silencio ensordecedor de aquel que había llenado el mundo con sus palabras de vida. En la subida hacia la puerta de Efraín, la multitud se había espesado tanto que apenas podía respirar. El aroma de incienso que escapaba de las casas donde se preparaba la Pascua se mezclaba con el olor agrio del sudor y el miedo. A mi lado, una anciana llamada Rebeca, que vendía higos en el mercado, susurraba oraciones en arameo con voz quebrada. Era diferente. Murmuraba mientras se limpiaba los ojos con su velo gastado. Cuando hablaba en el templo, era diferente a todos los rabinos. Sus palabras tenían sabor a verdad. Asentí sin poder responder. Mi garganta estaba cerrada por la emoción, pero también por algo más profundo. La comprensión gradual de que estaba presenciando algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. De repente, la procesión se detuvo. Desde mi posición, logré ver que Jesús había vuelto a caer. Esta vez, el peso de la cruz no era lo único que lo había derribado. Era el peso de todos nuestros pecados, de toda la maldad del mundo, concentrado en sus hombros humanos. ¡Maestro!, gritó una voz familiar. Era Juan, el discípulo más joven, que había logrado abrirse paso entre los soldados. Su rostro juvenil estaba desfigurado por el llanto, y sus manos extendidas temblaban como si quisiera tocarlo pero no se atreviera. Un centurión llamado Lucio, que había estado observando toda la escena con expresión impasible, se acercó a Juan con la mano en la empuñadura de su gladio. «¡Atrás, judío!», le ordenó con voz áspera. «Me haré un paso más y conocerás el filo de mi espada». Pero entonces ocurrió algo inesperado. Jesús levantó la cabeza, y a pesar del dolor que distorsionaba sus facciones, sus ojos encontraron los de Juan. En esa mirada había una tranquilidad que desafiaba toda lógica humana, una paz que trascendía las circunstancias terribles del momento. «Juan», susurró con voz apenas audible, pero que de alguna manera llegó clara a nuestros oídos. «Cuida de mi madre». Las palabras golpearon mi corazón como martillos, incluso en su agonía más profunda. Él pensaba en otros. Incluso mientras cargaba el instrumento de su propia muerte, su preocupación era por quienes quedaban atrás. La procesión se reanudó, y con ella, mi propio calvario interior. Cada paso me llevaba más profundo en un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba el poder que había calmado la tempestad? ¿Dónde estaban las legiones de ángeles que podrían rescatarlo con una sola palabra? ¿Por qué el Padre parecía haber volteado su rostro justo cuando más lo necesitábamos? A nuestro alrededor, las voces de la multitud creaban una sinfonía cacofónica de emociones humanas. Algunos gritaban burlas: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Otros lloraban en silencio, como la viuda Noemí, cuyo hijo había sido sanado de lepra por Jesús en Capernaum. Sus lágrimas caían sobre su manto negro como gotas de lluvia sobre tierra seca. Pero también había voces diferentes. En una esquina, divisé a Nicodemo,
el fariseo que había visitado a Jesús de noche. Su rostro, habitualmente severo y calculador, ahora mostraba una vulnerabilidad que nunca le había visto. Susurraba algo que no pude escuchar, pero la forma en que movía los labios sugería que estaba orando. ¿Por qué permitió que llegara hasta esto?, me preguntó Susana, otra de las mujeres que seguían a Jesús. Era la esposa de un próspero comerciante de telas de Jericó, y había dejado todo para seguir las enseñanzas del Maestro. Sus manos, antes suaves por una vida de comodidades, ahora estaban ásperas por servir a los necesitados. No lo sé, le respondí con honestidad brutal. No entiendo nada de lo que está pasando. Y era verdad. Mi mente luchaba por procesar la contradicción entre lo que había visto y experimentado junto a Jesús y lo que estaba presenciando ahora. Había visto cómo multiplicaba los panes, cómo caminaba sobre las aguas del lago, cómo llamaba a Lázaro desde la tumba con una autoridad que hizo temblar la tierra. Ese mismo poder ahora parecía dormido, silencioso, ausente. En la cuesta que llevaba a las puertas de la ciudad, un grupo de mujeres de Jerusalén se acercó a la procesión. Sus velos oscuros las identificaban como plañideras profesionales, pero sus lágrimas eran genuinas. Una de ellas, llamada Raquel, se adelantó y comenzó a golpearse el pecho mientras entonaba un lamento que helaba la sangre. Fue entonces cuando Jesús hizo algo que me quitó el aliento. Se detuvo, se volvió hacia ellas con esfuerzo sobrehumano y habló con una voz que, aunque débil, conservaba toda su autoridad espiritual. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Sus palabras resonaron en el aire como una profecía, cargadas de un dolor que trascendía su sufrimiento personal. Estaba viendo algo que nosotros no podíamos ver, conociendo algo que nuestras mentes limitadas no podían comprender. Un soldado romano, irritado por la demora, empujó brutalmente a Jesús con la punta de su lanza. ¡Avanza, Galileo! El sol está subiendo y tenemos trabajo que terminar. El impacto lo hizo tambalear, pero de alguna manera logró mantenerse en pie. Simón de Cirene, que seguía cargando la cruz, lo miró con una expresión que había cambiado drásticamente desde el inicio del camino. Ya no era la resistencia de un hombre forzado a una tarea indeseada. Ahora había algo diferente en sus ojos, una mezcla de respeto y asombro que no había estado allí antes. ¿Quién es este hombre?, le murmuró a su compañero de carga, un carpintero de Nazaret llamado José, que había sido requisado para ayudar. He cargado maderos toda mi vida, pero nunca he sentido un peso como este. Es como si fuera más que madera. Mientras avanzábamos por las calles empedradas, comencé a notar algo extraordinario en medio de la tragedia. Las personas que habían sido tocadas por Jesús en el pasado estaban apareciendo a lo largo del camino. Allí estaba Bartimeo, el ciego que había recuperado la vista, con lágrimas corriendo por las mejillas que ahora podían ver el dolor de su sanador. Más adelante reconocí a la mujer samaritana del pozo de Jacob, que había viajado desde Sicar solo para estar presente en este momento terrible. Era como si una red invisible conectara a todos los que habían experimentado su toque transformador. Estábamos siendo atraídos hacia este momento de oscuridad suprema, no porque entendiéramos lo que estaba sucediendo, sino porque algo en nuestro interior nos decía que este era el momento más importante de nuestras vidas. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando pequeños remolinos de polvo que danzaban entre nuestros pies. Era un viento extraño, cargado de una energía que no podía explicar. Parecía susurrar secretos que estaban más allá de mi comprensión, llevando mensajes entre el cielo y la tierra que solo serían revelados a su debido tiempo. Cuando finalmente divisamos la cima del Gólgota, mi corazón se aceleró con un terror que nunca antes había experimentado. Allí, recortados contra el cielo cada vez más oscuro, se alzaban los postes verticales donde se consumaría el sacrificio más grande de la historia. El lugar de la calavera nos esperaba, silencioso y amenazante, como un altar preparado para una ofrenda que cambiaría el destino de toda la humanidad. El Gólgota se alzaba ante nosotros como una herida abierta en la tierra. Su superficie rocosa y árida, marcada por siglos de ejecuciones, parecía exhalar el aliento de la muerte. El nombre «Lugar de la Calavera» nunca me había parecido tan apropiado como en ese momento, cuando las sombras de los postes de madera se extendían sobre el suelo como dedos esqueléticos. El aire aquí era diferente, más pesado, cargado de una opresión que parecía aplastar no solo el cuerpo, sino también el alma.
El viento que había soplado durante todo el camino ahora se había convertido en ráfagas irregulares que levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo, tiñendo todo con el color de la sangre que pronto sería derramada. Los soldados romanos habían establecido un perímetro eficiente alrededor del área de ejecución. Reconocí al centurión que parecía estar a cargo, un hombre mayor llamado Longinos, con cicatrices de batalla grabadas en su rostro, curtido por años de servicio militar. Sus ojos, grises como el acero de su armadura, observaban toda la escena con la indiferencia profesional de quien había presenciado demasiadas muertes. «¡Despejen el área!», gritó uno de sus subordinados, un joven soldado llamado Marcus, cuya voz aún conservaba trazos de nerviosismo. Era evidente que esta no era una ejecución rutinaria para él. Solo personal autorizado cerca de los condenados. Pero las madres no conocen de perímetros cuando se trata de sus hijos. María, la madre de Jesús, se las había arreglado para acercarse tanto como los soldados le permitían. Su rostro, sereno pero destrozado, irradiaba una dignidad que contrastaba dramáticamente con la brutalidad del entorno. Juan estaba a su lado, su brazo protector rodeando sus hombros, pero yo podía ver cómo sus propias fuerzas flaqueaban. A mi alrededor, otras mujeres se agrupaban en pequeños círculos de dolor compartido. Reconocí a Juana, cuyo esposo Chuza administraba la casa de Herodes, a Susana, que había vendido todas sus posesiones para seguir a Jesús, y a María de Betania, hermana de Lázaro, cuyo rostro pálido reflejaba un sufrimiento que parecía venir desde las profundidades de su alma. «¿Por qué?», susurró María de Betania, sus palabras apenas audibles en el viento. «¿Por qué tiene que ser así?». No tenía respuesta. Mi propia fe se tambaleaba como una vela en la tormenta. Todo lo que había creído, todo lo que había experimentado junto a Jesús, parecía desmoronarse ante la realidad brutal de este momento. Los otros dos condenados ya habían sido clavados a sus cruces. Sus gritos de agonía rasgaban el aire como cuchillos. Uno de ellos, un ladrón llamado Gestas, según había escuchado a los soldados, maldecía y blasfemaba con una voz ronca por el dolor. El otro, Manchas Dimas, gemía en silencio, sus ojos cerrados como si tratara de encontrar algún refugio interior. Pero cuando llevaron a Jesús al lugar donde yacía su cruz en el suelo, algo cambió en la atmósfera. No puedo explicarlo con palabras humanas, pero fue como si toda la creación contuviera el aliento. Incluso los soldados, acostumbrados a la rutina mecánica de la crucifixión, parecían moverse más lentamente, como si una fuerza invisible los estuviera afectando. «¡Quítate la ropa!», ordenó brutalmente un soldado llamado Casio, un hombre corpulento con brazos como troncos de árbol. Su acento revelaba orígenes germánicos, y sus métodos no conocían de gentileza. Cuando Jesús, con movimientos lentos por el dolor, comenzó a despojarse de sus vestiduras, sentí como si cada fibra de mi ser se desgarrara. Este era el mismo hombre que había transformado mi vida en Magdala, que había expulsado 7 demonios de mi alma torturada, que me había enseñado que el amor del Padre era más grande que todos mis pecados juntos. Los soldados lo empujaron sobre la cruz que yacía en el suelo. El sonido de su cuerpo golpeando contra la madera resonó en mis oídos como un trueno. Luego vinieron los martillos. El primer golpe del clavo atravesando su muñeca izquierda produjo un sonido que quedó grabado para siempre en mi memoria. Un sonido húmedo y terrible que era al mismo tiempo el romper de huesos y el romper de mi corazón. Su grito de dolor traspasó el aire como una lanza, y varias mujeres a mi alrededor colapsaron sobre sus rodillas. «¡No puedo mirarlo!», sollozó Salomé, cubriéndose el rostro con ambas manos. «¡No puedo!», pero yo no podía apartar los ojos. Algo dentro de mí me decía que este era un momento que no podía perderse, por doloroso que fuera. Era como si mi presencia aquí fuera importante, como si mi testimonio fuera necesario para algo que aún no comprendía. El segundo clavo atravesó su muñeca derecha. Esta vez, su grito fue más débil, pero de alguna manera más desgarrador. Era el sonido de un hombre que estaba llegando al límite de lo que el cuerpo humano puede soportar. Los pies fueron lo peor. Los soldados colocaron un clavo largo a través de ambos pies, uno sobre el otro, y los martillazos parecían eternos. Con cada golpe, el cuerpo de Jesús se convulsionaba, y yo sentía como si cada impacto resonara en mi propia alma. «Padre», murmuró con voz apenas audible, sus labios moviéndose en oración mientras la sangre goteaba desde las heridas recién abiertas. «Perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esas palabras me golpearon como un rayo. Incluso en medio de su agonía indescriptible,
Incluso mientras los clavos perforaban su carne, su primera preocupación era por quienes lo estaban torturando. Era una demostración de amor que desafiaba toda comprensión humana. Cuando los soldados levantaron la cruz y la dejaron caer en el hoyo preparado, el impacto arrancó otro grito de dolor, pero también algo más. Por un momento, nuestros ojos se encontraron a través de la distancia que me separaba de la cruz, y en esa mirada vi algo que nunca olvidaré. Amor puro, sin condiciones, que brillaba a través del dolor como el sol atravesando las nubes de tormenta. Los soldados se sentaron a los pies de la cruz para dividirse sus vestiduras. Uno de ellos, llamado Tiberio, examinó la túnica inconsútil que Jesús había llevado. «Es de una sola pieza», comentó a sus compañeros, «y sería una lástima romperla. Mejor echemos suertes por ella». Mientras jugaban a los dados por la ropa del hombre que agonizaba sobre sus cabezas, me di cuenta de que estaba presenciando el cumplimiento de profecías que había escuchado leer en la sinagoga desde niña. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. A mi lado, Juan susurraba las mismas palabras proféticas, sus ojos llenos de una mezcla de horror y comprensión gradual. Poco a poco, las piezas de un rompecabezas divino comenzaban a encajar, aunque el dolor de verlo completarse era casi insoportable. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo, y su luz caía despiadadamente sobre el lugar de la ejecución. Pero había algo extraño en esa luz. Parecía menos brillante de lo que debería ser al mediodía, como si algo invisible estuviera filtrando sus rayos. Los líderes religiosos que habían venido a presenciar su triunfo se paseaban cerca de la cruz como buitres. Caifás, el sumo sacerdote, con sus vestiduras ornamentadas que contrastaban obscenamente con la desnudez del crucificado, se acercó lo suficiente para que sus burlas fueran escuchadas. «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar», gritó con voz llena de desprecio. «Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él». Sus palabras fueron coreadas por otros miembros del Sanedrín que habían venido a saborear su victoria. Pero yo recordé otras palabras, pronunciadas por el mismo Jesús semanas atrás. «Nadie quita mi vida de mí, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar». Era entonces cuando comencé a comprender, aunque todavía de manera confusa, que lo que estaba presenciando no era una derrota, sino el acto de amor más grande jamás realizado. Él estaba eligiendo esto. Estaba eligiendo permanecer en esa cruz no porque no pudiera bajar, sino porque su amor por nosotros era más fuerte que su poder para salvarse a sí mismo. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y las primeras nubes aparecieron en el cielo que hasta entonces había estado despejado. Era como si toda la naturaleza estuviera respondiendo a lo que estaba sucediendo en este lugar maldito, que pronto se convertiría en el más sagrado de la tierra. El tiempo parecía haberse distorsionado en el Gólgota. Cada minuto se alargaba como una eternidad. Cada respiración laboriosa de Jesús resonaba en mi alma como el latido de un corazón gigantesco que sostuviera el universo entero. El sol, que debería haber estado en su apogeo al mediodía, comenzó a declinar de manera extraña, como si una mano invisible estuviera tirando de él hacia el horizonte. Las nubes se habían espesado hasta formar una masa gris y amenazante que se extendía por todo el cielo. No era el tipo de nubosidad que anuncia una tormenta común. Había algo sobrenatural en la forma en que se arremolinaban, como si los cielos mismos estuvieran lamentándose por lo que presenciaban. ¿Has visto algo así antes?, me preguntó Susana, señalando hacia el cielo con mano temblorosa. Su voz llevaba un tono de terror que no había estado allí momentos antes. Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra. En mis años viviendo cerca del lago de Genesaret, había visto tormentas que podían partir un barco por la mitad, pero esto era diferente. Esto era como si la misma creación estuviera siendo alterada. Los soldados romanos comenzaron a mostrar signos de inquietud. Longinos, el centurión veterano, miraba constantemente hacia el cielo con el ceño fruncido. Había visto campañas en Germania, había luchado contra los partos en el desierto, pero su experiencia militar no le ofrecía explicación alguna para lo que estaba ocurriendo. «Esto no es natural», murmuró a su segundo al mando, un decurión llamado Flavius. «En mis 30 años de servicio, nunca he visto el sol comportarse así». Incluso los otros dos crucificados habían notado el cambio. Gestas, el ladrón que había estado maldiciendo constantemente, ahora guardaba un silencio nervioso, sus ojos moviéndose inquietos entre el cielo amenazante y la figura central que colgaba entre él y su compañero de condena. Dimas, el otro ladrón, había dejado de gemir.
Su rostro, contraído por el dolor, ahora mostraba algo diferente, una expresión de comprensión gradual, como si las piezas de un rompecabezas cósmico estuvieran encajando en su mente. ¡Ay, maestro!, dijo de repente, su voz rasposa pero clara en el aire espeso. «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Las palabras golpearon mi corazón como una revelación. Aquí estaba un hombre que había vivido una vida de crimen, que estaba pagando el precio justo por sus acciones. Y sin embargo, en sus últimas horas, había visto algo que muchos de nosotros, que habíamos caminado con Jesús durante años, aún luchábamos por comprender. Jesús volvió su cabeza hacia Dimas, y a pesar del dolor que distorsionaba sus facciones, una sonrisa casi imperceptible cruzó por sus labios. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». La promesa resonó en el aire como una campana de esperanza en medio de la oscuridad creciente. Incluso aquí, incluso ahora, Él seguía siendo el Salvador. Incluso en la cruz, seguía abriendo las puertas del cielo para quienes creían. Fue entonces cuando las tinieblas comenzaron en serio. No fue un eclipse gradual, sino una oscuridad que cayó sobre la tierra como un manto pesado. En cuestión de minutos, el día se convirtió en una noche antinatural que hizo que hasta los soldados más curtidos buscaran antorchas. «¡Por todos los dioses!», exclamó Casio, el soldado germánico, mientras encendía una tea con manos que temblaban ligeramente. «¿Qué clase de magia es esta?». Pero yo sabía que no era magia. Era algo mucho más profundo y poderoso. Era como si el mismo Padre Celestial hubiera volteado su rostro, incapaz de contemplar el momento en que todos los pecados del mundo se concentraban sobre su Hijo amado. En la oscuridad, las voces adquirían una calidad diferente. Los lamentos de las mujeres que rodeaban la cruz sonaban como un coro de plañideras cósmicas, mientras que las burlas de los líderes religiosos se habían acallado hasta convertirse en murmullos nerviosos. María, la madre de Jesús, se había acercado tanto como los soldados le permitían. Juan la sostenía firmemente, pero yo podía ver cómo cada respiración laboriosa de su hijo era como una daga en su corazón maternal. Sus lágrimas caían silenciosamente, pero en la luz temblorosa de las antorchas parecían gotas de plata líquida. «Mujer», dijo Jesús de repente, su voz débil pero clara, dirigiéndose a su madre. «He ahí tu hijo». Luego, volviendo su mirada hacia Juan, «He ahí tu madre». Incluso en su agonía, incluso mientras cargaba el peso de los pecados del mundo, él se preocupaba por el bienestar de quienes amaba. Era una demostración de amor humano que se entrelazaba perfectamente con su misión divina. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. La oscuridad era tan profunda que las estrellas comenzaron a aparecer, aunque era imposible que fuera de noche. Era como si el tiempo mismo se hubiera fracturado, como si estuviéramos existiendo en un momento fuera de la secuencia normal del día y la noche. Durante esas horas de tinieblas, Jesús había permanecido mayormente en silencio, salvo por ocasionales gemidos de dolor que arrancaban pedazos de mi alma. Pero cuando las 3 de la tarde se acercaban, aunque en esa oscuridad era imposible saber la hora exacta, algo cambió. Su cuerpo, que había estado relativamente quieto, comenzó a convulsionarse. Su respiración se volvió más laboriosa, cada inhalación un esfuerzo sobrehumano. Era evidente que se acercaba al final, y mi corazón se desgarraba con la certeza de que pronto perdería para siempre al hombre que había transformado mi existencia. Fue entonces cuando gritó. No fue el grito de dolor que habíamos escuchado cuando los clavos perforaron su carne. Este era diferente. Era el grito de un alma en agonía espiritual que trascendía todo sufrimiento físico. Elí, Elí, lama sabactani. Las palabras en arameo resonaron en la oscuridad como un lamento cósmico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El grito me heló la sangre. Era la expresión de un abandono tan profundo, tan absoluto, que ninguna mente humana podía comprenderlo completamente. En ese momento, él estaba experimentando la separación total del Padre, cargando sobre sí mismo la suma total de todos los pecados que jamás habían sido o serían cometidos. Algunos de los presentes, que no entendían el arameo, malinterpretaron sus palabras. «Está llamando a Elías», gritó uno de los soldados. «Veamos si Elías viene a salvarlo». Pero yo entendía. En mi corazón sabía que estaba presenciando el momento más terrible y más glorioso de la historia. El momento en que el pecado de toda la humanidad se concentraba sobre el único ser humano que jamás había pecado,
separándolo temporalmente del amor del Padre que había sido su sostén eterno. Otro soldado, movido por una piedad extraña o tal vez por pura crueldad, empapó una esponja en vinagre y se la acercó a los labios con una caña. «Tengo sed», había murmurado Jesús momentos antes, y esas dos palabras contenían no solo la agonía física de un hombre muriendo por crucifixión, sino también la sed espiritual de un Salvador que anhelaba completar la obra de redención. Cuando el vinagre tocó sus labios, él levantó su cabeza con un esfuerzo que pareció agotar sus últimas fuerzas. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, brillaron con una luz que contrastaba dramáticamente con la oscuridad que nos rodeaba. Y entonces habló sus últimas palabras, con una voz que de alguna manera sonó más fuerte que todo lo que había dicho durante las horas anteriores. «Consumado es». En ese momento, todo cambió. La oscuridad que había cubierto la tierra durante 3 horas comenzó a disiparse gradualmente. Un viento poderoso comenzó a soplar desde el este, llevándose las nubes y permitiendo que los primeros rayos de sol penetraran la lobreguez. Pero había algo más. Desde la distancia, llegó un sonido que hizo que todos nos volviéramos hacia la ciudad. Era el sonido de piedras desgarrándose, de estructuras milenarias que se fracturaban. Más tarde sabríamos que el velo del templo, esa cortina maciza que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se había rasgado de arriba a abajo en el momento exacto en que Jesús entregó su espíritu. «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios», murmuró Longinos, el centurión, sus palabras apenas audibles pero cargadas de una comprensión que lo sorprendía a él mismo. Y entonces, con una última exhalación que sonó más como un suspiro de alivio que como un gemido de agonía, Jesús inclinó su cabeza y entregó su espíritu. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento se detuvo, como si toda la creación estuviera procesando lo que acababa de ocurrir. No era el silencio de la muerte, sino el silencio del cumplimiento, de una misión completada, de un sacrificio consumado. En ese silencio, mientras contemplaba el cuerpo inmóvil del hombre que había cambiado mi vida para siempre, algo profundo se movió en mi espíritu. No era comprensión completa, eso vendría después, sino el presentimiento de que este final era en realidad un comienzo, de que esta muerte era en realidad el nacimiento de algo infinitamente más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. El momento en que Jesús exhaló su último aliento, la tierra misma pareció convulsionarse de dolor. Un temblor profundo y estremecedor recorrió el suelo bajo nuestros pies, no como los terremotos que ocasionalmente sacudían la región, sino como si el planeta entero estuviera gimiendo por la pérdida del único ser humano perfectamente justo que jamás había pisado su superficie. Las rocas del Gólgota, que habían presenciado incontables ejecuciones a lo largo de los años, se agrietaron con sonidos que resonaban como gemidos. Una fisura apareció directamente frente a la cruz central, abriéndose como una herida en la tierra que reflejaba la herida que acababa de abrirse en el corazón del universo. «¡Por Júpiter!», exclamó Tiberio, uno de los soldados, mientras luchaba por mantener el equilibrio. «La tierra se está partiendo». Los caballos de los romanos relincharon y se encabritaron, sus instintos animales alertándolos de que algo fundamental había cambiado en el orden natural. Incluso los soldados más veteranos, acostumbrados a mantener la compostura en las situaciones más extremas, mostraban signos evidentes de perturbación. Longinos, el centurión, se había quedado inmóvil frente a la cruz, su rostro curtido por las batallas ahora pálido bajo su yelmo. Sus ojos, que habían visto la muerte en todas sus formas durante décadas de servicio militar, estaban fijos en el rostro sereno del crucificado, con una expresión de asombro que bordeaba la reverencia. «En mis 30 años siguiendo las águilas de Roma», murmuró a su segundo al mando, «jamás he visto morir a un hombre así». No gritó maldiciones, no suplicó por misericordia, no mostró rastro de amargura hacia quienes lo ejecutamos. Se quitó el yelmo y se pasó una mano callosa por el cabello gris. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Sus palabras, pronunciadas con la autoridad de un veterano que había presenciado más muertes de las que podía contar, resonaron entre los presentes como una declaración profética. Era la confesión de fe más inesperada de todas, la de un soldado romano gentil, pronunciada al pie de la cruz mientras el cuerpo de Jesús aún colgaba inmóvil. A nuestro alrededor, la multitud había caído en un silencio sepulcral. Las burlas y mofas de los líderes religiosos habían cesado completamente, reemplazadas por murmullos nerviosos y miradas inquietas hacia el cielo que gradualmente se aclaraba.
Caifás y sus compañeros del Sanedrín se habían retirado hacia la retaguardia, sus rostros mostrando una mezcla de triunfo ensombrecido por una inquietud que no podían explicar. Pero fueron las mujeres quienes permanecimos. Como siempre, fueron las mujeres las que nos quedamos cuando todos los demás huyeron. María, su madre, se había acercado tanto como los soldados le permitían, su rostro sereno pero devastado, reflejando una mezcla de dolor maternal y una extraña paz que solo las madres pueden entender en los momentos más oscuros. Juan, fiel a la última instrucción que había recibido, mantenía un brazo protector alrededor de María, pero yo podía ver cómo sus propias fuerzas flaqueaban. Sus ojos, habitualmente brillantes con la pasión de la juventud, ahora estaban opacos por el shock y la pérdida. Era apenas un muchacho, después de todo, y había visto cosas que marcarían su alma para siempre. «Se ha ido», susurré, las palabras saliendo de mi garganta como si fueran fragmentos de cristal roto. Realmente se ha ido. María de Betania, que había permanecido a mi lado durante toda la agonía, se inclinó hacia mí con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Qué haremos ahora, María?» Él era todo lo que teníamos. Era una pregunta que resonaba en cada uno de nuestros corazones. Durante 3 años, habíamos seguido a este hombre extraordinario a través de Galilea y Judea. Habíamos visto milagros que desafiaban toda lógica. Habíamos escuchado enseñanzas que transformaban almas. Él había sido nuestro norte, nuestra esperanza, nuestra visión del reino de Dios hecho realidad, y ahora colgaba inmóvil en una cruz romana, como cualquier criminal común. Pero mientras contemplaba su rostro en el silencio que siguió a su muerte, algo extraño comenzó a ocurrir. La expresión de agonía que había distorsionado sus facciones durante las horas de crucifixión se había desvanecido completamente, reemplazada por una serenidad que parecía irradiar una luz interior. No era la paz de la muerte, sino algo mucho más profundo, la paz del cumplimiento, de una misión completada contra toda probabilidad. Los soldados comenzaron los preparativos rutinarios para la remoción de los cuerpos. La Pascua comenzaría al atardecer, y la ley judía requería que los crucificados fueran bajados antes de que comenzara el día santo. Era una ironía amarga. La misma ley que había demandado su muerte ahora exigía un tratamiento respetuoso de su cuerpo. Fue entonces cuando José de Arimatea apareció en la escena. Lo había visto antes en el Sanedrín, aunque siempre había parecido diferente de los otros líderes religiosos. Había algo en sus ojos que sugería una búsqueda genuina de la verdad, una sed espiritual que los rituales vacíos no podían satisfacer. Se acercó a Longinos con paso firme pero respetuoso, llevando en sus manos un pergamino oficial con el sello de Pilato. «Mo centurión», dijo con voz clara, «tengo autorización del gobernador para reclamar el cuerpo del Galileo». Longinos examinó el documento cuidadosamente, sus ojos experimentados verificando la autenticidad del sello y la firma. Después de un momento, asintió gravemente. «Está en orden, el cuerpo es suyo». Junto con José llegó Nicodemo, el fariseo que había visitado a Jesús bajo el amparo de la noche, cargando una mezcla de mirra y áloes que debía pesar casi 30 kilos. Era una cantidad principesca de especias aromáticas, apropiada para el entierro de un rey, no de un criminal ejecutado. «Ayúdanos», me pidió José, mientras él y Nicodemo comenzaban el proceso delicado de bajar el cuerpo de la cruz. Sus movimientos eran reverentes, cuidadosos, como si estuvieran manejando algo infinitamente precioso. Con manos temblorosas, ayudé a sostener el cuerpo mientras removían cuidadosamente los clavos. Cada movimiento era una agonía silenciosa, no por el peso físico, sino por la intimidad terrible del momento. Este era el mismo cuerpo que había caminado sobre las aguas, que había tocado a los leprosos para sanarlos, que había abrazado a los niños con ternura infinita. Cuando finalmente depositamos el cuerpo en el suelo, María, su madre, se acercó con pasos lentos pero decididos. Se arrodilló junto a él y, con movimientos que solo una madre puede hacer, comenzó a acomodar su cabello ensangrentado, a limpiar su rostro con el borde de su manto. «Mi niño», murmuró con voz quebrada, pero llena de un amor que trascendía la muerte misma. «Mi niño hermoso». Era un momento demasiado íntimo, demasiado sagrado para palabras. Todas las mujeres que habíamos seguido a Jesús formamos un círculo silencioso alrededor de María y su hijo, nuestras lágrimas mezclándose en un río de dolor compartido. José había preparado una tumba nueva en un jardín cercano,
tallada en la roca viva y nunca antes utilizada. Era una ofrenda generosa de un hombre rico que había encontrado en Jesús algo que todo su dinero no había podido comprar: la esperanza de vida eterna. Mientras envolvíamos el cuerpo en lienzos limpios, impregnados con las especias aromáticas que Nicodemo había traído, no podía dejar de recordar las palabras que Jesús había pronunciado en Betania, cuando María derramó perfume sobre sus pies: «Ha hecho esto para el día de mi sepultura». En ese momento no habíamos entendido, pero ahora las palabras resonaban con una claridad profética que me dejaba sin aliento. Él había sabido. Desde el principio, había sabido exactamente lo que le esperaba, y sin embargo había caminado voluntariamente hacia esta cruz, hacia esta tumba, por amor a nosotros. El sol comenzó a descender hacia el horizonte mientras terminábamos los preparativos funerarios. La procesión hacia la tumba fue silenciosa, solemne, marcada solo por el sonido de nuestros pasos sobre las piedras del sendero y el llanto suave de las mujeres que habían amado a este hombre extraordinario. Cuando finalmente colocamos el cuerpo en el nicho preparado dentro de la tumba, un silencio profundo cayó sobre todos nosotros. José y Nicodemo rodaron la pesada piedra circular hasta la entrada, sellando la tumba con un sonido final y definitivo que resonó en mi corazón como el cierre de un capítulo de mi vida. Mientras caminaba de regreso hacia la ciudad en la luz dorada del atardecer, mi mente luchaba por procesar todo lo que había presenciado. El hombre que había transformado mi vida, que había expulsado mis demonios, que había llenado mi mundo de esperanza y propósito, yacía ahora en una tumba fría y silenciosa. Pero en algún lugar profundo de mi espíritu, en un lugar que la razón no podía alcanzar, persistía un eco tenue de las palabras que él había pronunciado tantas veces: «Al tercer día resucitaré». En ese momento parecían imposibles, pero se aferraban a mi corazón como una promesa que se negaba a morir, incluso cuando todo parecía haber terminado para siempre. La noche de Pascua estaba cayendo sobre Jerusalén, pero para mí se sentía como si hubiera comenzado la noche más larga de mi vida. Escribo estas palabras 3 años después de aquel viernes terrible y glorioso, y mi corazón aún se estremece al recordar cada detalle de esos momentos que cambiaron la historia para siempre. He tenido tiempo para reflexionar, para entender lo que realmente presencié al pie de la cruz, y para comprender que lo que parecía el final de todo era, en realidad, el comienzo de algo infinitamente más grande. Ahora sé que cada lágrima derramada, cada grito de agonía, cada momento de aparente abandono, era parte de un plan perfecto de redención que mi mente limitada no podía comprender en aquel momento. Él no murió porque fuera débil, murió porque su amor era más fuerte que la muerte misma. No fue vencido por la cruz, fue la cruz la que fue vencida por su sacrificio voluntario. A quienes lean este testimonio, les digo, el dolor que presencié no fue en vano. La esperanza que parecía haber muerto en el Gólgota resucitó 3 días después con una gloria que transformó para siempre a todos los que habíamos llorado junto a aquella cruz. En ese lugar de muerte, nació vida eterna para todos los que creen. En ese momento de mayor oscuridad, se encendió la luz que nunca se apagará. Yo estuve allí, a los pies de la cruz, y puedo testificar que el amor de Dios es más grande que nuestros pecados, más poderoso que nuestros miedos, y más eterno que nuestras limitaciones humanas. La cruz no fue el final de la historia, fue el comienzo de nuestra redención eterna. María de Magdala, testigo del amor, que venció a la muerte.